estudiantes, sean bienvenidos nuevamente al canal de la profesora Galleguillos. En la clase de hoy veremos la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en 10 minutos. Esto es para segundo año medio. Recuerden que estamos en la unidad 0 viendo los contenidos que no se lograron ver el año pasado. El objetivo de la clase del día de hoy es comprender y conocer antecedentes, desarrollo y consecuencias de los procesos de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Antes de empezar, comencemos entonces con la siguiente pregunta. ¿Por qué razón los países europeos estaban en una disputa por territorios en el periodo de imperialismo en el siglo XIX? Pongan en pausa el video y tratan de responderla a ustedes mismos, ¿ya? Piénsenla un poquito. Ya, si podemos resolver esta pregunta, entonces podríamos empezar la clase del día de hoy. Se darán cuenta que los países europeos estaban en disputa para buscar nuevos territorios y de ahí sacar las materias primas, ¿no es cierto? Eso fue lo que se trató del imperialismo. Entonces esta es una de las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Bueno, introducción. La Gran Guerra, chiquillos, fue un conflicto por tierra, aire y mar, y fue tan terrible que dejó cerca de 10 millones de personas muertas. El 80% de la mortalidad fue por parte de los soldados que lucharon en la guerra, y solo un 20% de estas pérdidas fueron civiles. Solo 4 años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales de la historia. Y ya vamos a ver por qué. En la imagen que les puse anteriormente veíamos una de las etapas más características, que es la etapa de la guerra de trincheras, que ahí vamos a ver, ¿ya? Ya, antecedentes. Los actores más poderosos como Gran Bretaña, Rusia y Alemania gobernaban los imperios coloniales mundiales, lo que ocasionaba tensiones permanentes entre ellos, tanto fuera de Europa como dentro de esta, ¿ya? O sea que en la disputa que ellos tenían se peleaban no solamente por competir para quien tenía las tierras fuera de Europa, sino que también por dentro, como el tema de Alsacia y Lorena, que eran puntos estratégicos, ¿ya? A lo largo del siglo XIX consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas. Estas fueron la Triple Alianza, llamada también Potencias Centrales. Inicialmente estuvo conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría, y la Triple Entente o Potencias Aliadas, que la componían Francia, Inglaterra y Rusia, lo que transformó el imperialismo en un nuevo proceso llamado paz armada, puesto que si bien existía una paz relativa, por otro lado cada uno de ellos estaba armado hasta los dientes para poder lograr, ¿no es cierto?, y conquistar nuevos territorios. Entonces aquí tenemos las banderitas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos nuevamente la Triple Entente, lo componían Francia, Inglaterra y Rusia, ¿ya? Y la Triple Alianza la componían entonces Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. ¿Queda claro? Causa directa entonces de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí tenemos cómo matan al archiduquito, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver, ya. En julio de 1914 las tensiones entre la Triple Entente y la Triple Alianza se transformaron en una guerra. ¿Por qué? Porque un chiquillo, ¿no es cierto?, se le ocurrió matar a este caballero, al archiduque Francisco Fernando, que era heredero al trono de Austria-Hungría. ¿Y qué pasó? En su visita fue a chusmear ahí a Sarajevo y lo asesinaron. Entonces Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque y Rusia, ¿no es cierto?, respaldó a su aliado. Y fue así cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. O sea, porque mataron al archiduquito, ¿empezó la Gran Guerra? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá sido solo por eso? Se las voy a dejar ahí, pero teniendo en mente, ¿no es cierto?, todo este tema imperialista de los grandes, ¿no es cierto?, potencias, ¿habrá sido solamente que hayan matado al archiduquito? Bueno, vamos a quedar ahí porque eso es lo que nos dicen los libros y nos quedaremos entonces con el asesinato del archiduque como el hecho que detona la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Bien, desarrollo de la guerra. La guerra tuvo dos frentes donde Alemania siempre estaba metida. O sea, Alemania siempre va a ser la chica mala, en este caso, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya?
A pesar del uso de los avances tecnológicos como el gas tóxico, los tanques blindados, ambas fracciones estaban atrapadas en la guerra de trinchera, que cobró un gran número de víctimas. Batallas como la de Verdún y la primera la batalla en el Somme fueron una de las más mortíferas de la historia del conflicto humano porque ninguno avanzaba, estaban sepultados prácticamente resistiendo al enemigo. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Siempre en la guerra de movimientos, ¿no es cierto?, Alemania avanzó. Pero esta fue la parte más característica de la guerra porque ellos estaban prácticamente sepultados en la tierra resistiendo, ¿ya? Incorporación de otros países. El conflicto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1914 Japón ingresó a la guerra atacando a las colonias alemanas existentes en el norte de China y en 1917 Estados Unidos entrará a la guerra. Tras un largo periodo de no intervención, puesto que un submarino alemán hundió un barquito que transportaba pasajeros gringos, llamado Lusitania. Entonces, el escenario principal de la guerra se centra en el frente occidental en Luxemburgo. Países Bajos, Bélgica y Francia lograron con la ayuda del papi Estados Unidos un bloqueo letal, ¿no es cierto? Los aliados se abrieron con el paso a la ofensiva de los 100 días que provocó una derrota militar para Alemania, ¿ya? Oficialmente la guerra llegó a su fin, ¿no es cierto?, a las 11 de la mañana, el 11 de noviembre de 1918. Cuento corto, chiquillos, porque no puedo hacer tan largo esto. Hay que entender que la guerra, ¿por qué fue de un orden mundial? Porque habían alianzas de por medio, ¿ok? ¿Qué pasó durante el desarrollo de la guerra? Hubo avances notables con respecto al armamento. El caballo pasó a un segundo plano porque los gases tóxicos, el uso de transporte, la artillería reformó la forma de hacer guerra, ¿ya? Por otra parte, los Estados Unidos se enfocaron en una economía de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se producía era para la guerra, ¿ya? O sea, se hacían balas, hacían todo tipo de producción para la guerra, uniforme, etcétera. Se les mandaba comida a los militares, etcétera. Sin embargo, lo más importante que ocurrió durante la guerra, ¿no es cierto?, es el rol de la mujer. Ellas tuvieron que tomar los puestos de los hombres, manejando camiones, hacían el trabajo industrial y un sinfín de otras cosas que antes solo hacían los hombres y que ahora ellas debieron asumir. Y ahí empieza el empoderamiento del género. Es decir, las mujeres ahora empezaron a buscar igualdad de condiciones laborales y sociales, ¿no es cierto?, que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, en los locos años 20. Ya. Término, ¿no es cierto?, de la Primera Guerra Mundial. El término de la guerra, el Kaiser alemán Guillermo II se rinde. Y ahí en 1919 se firma en la ciudad de Versalles un tratado en el cual los aliados le pasan la factura a Alemania. Po. O sea, le dicen ya, pues, o sea, tú causaste todo esto y vas a tener que pagar los costos de la guerra. Con todo lo que tuvieran. Tuvieron que entregar territorio, tuvieron que entregar recursos, ¿ya? Y además le prohibieron crear ejércitos y hacerse de armas. Entonces estas cosas, chiquillos, tenemos que tener en cuenta que van a ser una de las causas directas de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Bien, como consecuencias de la Primera Guerra Mundial, primero tenemos las pérdidas humanas que le hablaba al principio, sobre todo de los soldados de los distintos frentes. Esta es la gran diferencia entre la Primera Guerra Mundial con la Segunda, porque en la primera se pierden más vidas de militares. En cambio, en la Segunda, por la técnica de la guerra de relámpago, que ya vamos a ver, las bajas son prácticamente civiles, ¿ya? El Tratado de Versalles, que lo mencioné anteriormente, donde se le obliga a pagar a Alemania, ¿no es cierto?, los costos de la guerra. La creación de la Organización de Naciones, que es una antesala a lo que es la actual ONU, que tenía como objetivo velar por la paz mundial. Sin embargo, obviamente no lo logra porque ya sabemos que aquí hay una Segunda Guerra Mundial. Lo que se me había olvidado es que esta guerra también es conocida como la Gran Guerra, ¿ya? Porque obviamente al principio no sabía que iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Nadie lo sabía. Luego tenemos lo más importante, que es la desaparición de los 4 grandes imperios existentes antes de la guerra, de que son Alemania, Rusia, el Imperio Austrohúngaro y Turquía, que pasaron a formar sus propias formas de gobierno. Tenemos un Estados Unidos que queda como el papi del mundo, ya, o sea, oye, yo soy bacán porque yo me metí a la guerra y apoyaba a los aliados y quedé como del lado vencedor, o sea, soy bacán.
Después se puso a prestar créditos para que Europa superara la crisis y la guerra y quedó como la gran potencia, el cual todos querían imitar. Y como les comenté también la importancia del rol de las mujeres que toman este nuevo empoderamiento gracias a su labor de trabajo, donde la economía y lo social quedan muy ligados y si no fuera por ellas, las mujeres, ¿no es cierto?, la guerra no hubiese podido mantenerse, ¿ya? Y aquí es donde empiezan a luchar por sus derechos políticos, ¿no es cierto?, obtener la igualdad de derechos. Ya, chiquillos, la hice demasiado cortita, ¿ya? Ahora vamos por el segundo tema, que es Revolución Rusa, ¿ya? La Revolución Rusa es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, chiquillos, y no solo porque hizo caer una monarquía, sino porque dio lugar al primer gobierno socialista del mundo, ¿ya? Y que esto fue imitado por muchos países de Europa y del mundo, ¿ya? Como contextualización tenemos que decir que Rusia vivía bajo el gobierno de Nicolás II. Este era el último de la dinastía Romanov, y él lo obligó, bueno, durante muchos años, y su papá también, y así de generación en generación, porque el zar es un rey, ¿ya? A su población a obedecer en uno de los periodos más fuertes y dramáticos de la historia de los absolutismos europeos. Hay que recordar, chiquillos, que acuérdense que los absolutismos eran los reyes y el rey tenía el poder porque era concedido por Dios. Entonces por eso él podía gobernar, ¿ya? Además, hace enfrentar a su pueblo a la guerra ruso-japonesa, donde el emperador ¿cómo era? Mutsuhito, bueno, ahí da lo mismo, el emperador japonés, ¿no es cierto?, que había llegado hace poco, lanzó una política abiertamente imperialista en 1904. Entonces se llevó a la posición de Manchuria, que era una zona del norte oriental, ¿no es cierto?, de Rusia, y que, bueno, se la tomaron. Entonces, dando en este caso la pérdida de los rusos, y eso hirió su nacionalismo. Entonces esa fue una crítica férrea al zar, ya, o sea, ellos no le perdonaban que habían perdido la guerra con los japoneses, o sea, con los japoneses, ellos miraban a los japoneses como la peor cosa, pues ya. Subimosle a eso que la sociedad era profundamente desigual, ya. La alta aristocracia era cercana al régimen zarista y era apoyada por la iglesia ortodoxa, ya. Entre los dos controlaban a una población formada mayoritariamente por campesinos que vivían en condiciones miserables y totalmente dependientes de sus patrones, ya. Y si por esto no fuera poco, encima Rusia aún no había hecho su revolución industrial. Por tanto, era un tremendo país, ¿no es cierto?, de gran extensión territorial, pero tremendamente pobre, ¿ya? Estas condiciones hicieron que en 1905 y 1917 las personas reclamaran derechos esenciales. Ya. Tenemos una revolución en 1905. Y esta revolución se provocó porque, bueno, primero habían perdido la guerra contra Japón y ellos culparon al zar, ¿no es cierto? Entonces, por su culpa, ¿no es cierto?, nos estamos muriendo aparte de hambre porque no tenemos qué cosechar. Hay varias fuentes que recuerdo leer donde las personas escribían al zar suplicando benevolencia, ¿ya? Bueno, ¿qué creen ustedes que le dijo el zar? Sí, bueno, yo lo escucho. Y lo que hizo, creó unas dumas que eran como una suerte como de parlamento, consulado, así, del pueblo, pero que obviamente no se tomó en cuenta, pues, o sea, el zar no hacía nada con la venia de ellos, ¿ya? Ya, tenemos aquí entonces, aquí empieza lo bueno. Rusia, en vez de, ¿no es cierto?, producir y todo lo demás, llega la Primera Guerra Mundial y el zar manda a los rusos a la guerra. Entonces, en vez de empezar a producir, a cosechar y darle comida a la gente, los manda a la Primera Guerra Mundial y ahí quedó la embarrada. Se empezaron a organizar políticamente y aquí tenemos dos bandos bastante opuestos en ideales, pero que anhelaban un cambio, ¿ya? Una reforma. Tenemos por una parte a los mencheviques, que querían una monarquía constitucional democrática de tipo liberal, es decir, conservadores. No querían quedar mal con el zarcito, ¿ya? Ellos decían, no, si yo voy a gobernar contigo y toda la cuestión, ¿ya? Y por otra parte tenemos a los bolcheviques, que estos eran los brígidos,
¿ya? Ellos buscaban la revolución socialista de inspiración marxista. O sea, que había que sacar al zar, a su familia y todo, porque si no iban a volver a tomar el poder y además había que reformularlo, donde la dictadura del proletariado hiciera su propio gobierno. Ya, en la foto ahí ven al caballero Kerensky. Les voy a contar al tiro quién es. En febrero de febrero a marzo de 1917 había, ¿no es cierto?, un desacuerdo, la gente se peleaba en las calles, habían atentado, etcétera, y se hicieron elecciones. Y ganó un candidato del grupo de los mencheviques, ¿no es cierto?, este caballero, Alexander Kerensky. Llega al poder, le dice al zar: mire señor zar, yo quiero gobernar con usted, si usted me deja gobernar, yo lo dejo en su puesto, y usted sigue como rey, y yo le doy la cara al pueblo, y todos somos felices. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué quería el pueblo? ¿Por qué empiezan a manifestarse las personas? ¿Ah? Bueno, Kerensky se dio la vida de diplomático, de lujo, y bueno, nos sacó a Rusia, no empezó a producir nada, la gente seguía hambrienta, y lo peor de todo es que nos sacó a los rusos de la Primera Guerra, pues. Ya, por tanto las manifestaciones seguían, ¿no es cierto? Y bueno, hasta que... Chan. Ahí estamos. Hasta que en octubre de 1917 los bolcheviques organizan una insurrección asaltando el Palacio de Invierno. ¿Ya? Y esta era la sede, ¿no es cierto?, provisional de los mencheviques cuando estaban gobernando. Y derrocaron, por supuesto, al gobierno de Kerensky por inútil. ¿Ya? Posteriormente convocaron al Congreso de los Soviets, logrando la mayoría y poniendo a Lenin a la cabeza del gobierno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que, bueno, Lenin se puso a la cabeza de su partido y fue apoyado por los soviets, ¿ya? Bueno, ¿quién lo siguió? León Trotsky. Para mí, personalmente, la figura de León Trotsky es el que tiene la lleva, o sea, él fue cabeza y todo el movimiento detrás. Él, de hecho, organizó el Ejército Rojo, ¿ya? El nuevo gobierno decretó la expropiación de las grandes latifundios, el control de las empresas por parte de los comités obreros. Se firmó la paz con Alemania mediante el Tratado de Brest-Litovsk, perdón mi no ruso, y se dio el derecho a la determinación de las nacionalidades que forman parte del imperio zarista. Es decir, ellos le dijeron a los demás países como aledaños a Rusia: oye, si tú no queréis pertenecer a Rusia bajo el imperio, podéis ser libre, ya, tú podías hacer tu propio país y vía la libertad y todas esas cosas, ¿ya? ¿Qué pasa con este muchachito de la foto ahí? Este caballero Lenin rompió definitivamente con el modelo Estado liberal burgués. ¿Qué significa esto? Lo sustituye por la dictadura del proletariado mediante la centralización de todas las decisiones en manos del Partido Comunista, ¿ya? O sea, solamente ellos gobernaban. Formado en 1918 pasó esto, ¿ya? Los demás partidos fueron prohibidos. Y ahí, bueno, eso no le gustó mucho tanto a los mencheviques. ¿Ustedes creen que los mencheviques se van a quedar ahí? No. Bueno, entonces el país se fue a una guerra civil entre 1918 y 1921. Y bueno, finalmente los bolcheviques ganan y en 1922 se crea lo que es la Unión Soviética. Ya la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, considerada el primer experimento socialista de la historia y que duraría, bueno, hasta 1991, ¿no es cierto? Ya, en síntesis, ¿no es cierto?, tenemos que la Primera Guerra Mundial fue un enfrentamiento que enfrentó a varios países del mundo a causa de las alianzas que estos habían firmado. No hay que olvidar, ¿no es cierto?, que la causa principal es el imperialismo que hay detrás, ¿ya? El mundo se transforma y esto, ¿no es cierto?, desarrollándose el armamento, el ingreso de la mujer al mundo del trabajo, ¿no es cierto?, como consecuencia de esta guerra. Rusia no quedó exenta a estos cambios, producto de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que una vez que ésta entra en el conflicto, su núcleo interno cambia, pasando de ser una monarquía absoluta a un régimen comunista que duraría hasta 1991. Bueno, ahí tenemos
Mentira que voy en 19 minutos. ¡Qué terrible! Ya. La síntesis, ahí la ven ustedes. Ustedes están colgados. Bueno, ahí está el ejercicio para que ustedes lo hagan, una lectura de... Y bueno, les cuento que para el día 11 de abril se recalendarización la entrega del segundo material que debe enviar tu guía a mi correo, ¿no es cierto? Y el contenido para esto es los 3 PPTs que he subido. Vamos chiquillos, no nos vemos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.